La leña húmeda de la estufa de la sala de impresión echaba humo resinoso, y el calor sofocante le taponaba la garganta más rápido de lo que el agua de la jarra de barro lograba calmar la tos. Sobre la enorme mesa había montones de finas copias, espolvoreadas con ceniza para que no se imprimiera la tinta adhesiva, y junto a ellas había una bolsa oscura con hojas recogidas en las casas, recién confiscadas por personas vestidas con casacas grises. En la estantería, entre las letras para los títulos y las cajas tipográficas, yacían rollos enrollados, sellos de lacre aplastados y flecos de guantes ajenos. Desde la puerta entraba el frío de la tarde, y el suelo de la imprenta estaba manchado, como si en él dejaran huellas húmedas, no las suelas, sino la política misma. A esa hora a nadie le importaba que las imágenes mostraran cuerpos adultos. Lo que importaba era a quién le convenía que esos cuerpos fueran declarados una vergüenza y una plaga. ¿Y por qué el papel olía a mar, aunque se imprimía en una ciudad situada a orillas de un río? El narrador saluda a los espectadores, da las gracias a quienes escuchan desde casa, desde la carretera, los talleres y las cocinas. Les pide que escriban brevemente en los comentarios desde qué lugares están viendo el programa y qué historias sobre prohibiciones morales y la prensa circulaban en sus ciudades. Dice que esos detalles ayudan a ver el pasado sin mitos y desea que presten atención con tranquilidad y disfruten de la escucha. Bajo un poder que gustaba llamarse ilustrado, la moral no se aprendía con conversaciones, sino que se imponía mediante prescripciones, y el papel y la tinta aceleraban el trabajo. En las últimas décadas del siglo XVIII, la capital vivía al límite entre la caza de folletos y la lectura ávida de cualquier rumor sobre la corte. En las farmacias se cuchicheaba sobre ungüentos para la melancolía y los resfriados. En las tabernas se discutía sobre las nuevas prohibiciones. En los salones se coleccionaban álbumes con grabados que prometían revelar la verdad sobre los dormitorios de las altas personalidades. Y en las oficinas se redactaban informes sobre la falta de fiabilidad de aquellos que imprimían con demasiada rapidez. El mito aseguraba que los escándalos estaban probados y que las costumbres se salvaban con fuego y miedo. Pero el documento mostraba otra mecánica. Bajo la apariencia de perseguir la indecencia, se perseguía la sátira política. Bajo la apariencia de cuidar el honor de la corte, se controlaba el mercado de las imágenes y las conversaciones. En esta vorágine se vio envuelta una pequeña imprenta en la que trabajaban maestros adultos, cuyos dedos conocían el peso de las letras y el precio de una línea incorrecta. La incautación comenzó de forma simple y brusca. Los hombres de gris atravesaron el frío pasillo, donde se secaban calendarios y hojas con oraciones. Pusieron el inventario sobre la mesa y recogieron los pliegos que habían traído la noche anterior. Una serie de caricaturas con titulares que prometían desenmascarar a la corte. Actuaban como controladores, cuyos ojos medían el papel por su olor, densidad, borde y transparencia. En el inventario se indicaba que se había confiscado un número determinado de hojas, pero los números se escribían con letras, como si temieran la forma de los dígitos.
En la bolsa iban a parar las imágenes en las que se representaba a hombres y mujeres adultos en posturas grotescas, que los funcionarios calificaban de libertinaje y la calle, de burla al poder. Ese mismo día, en los mercados se difundían rumores sobre la determinación de las altas esferas, en las tabernas, sobre la proximidad de la represalia, y en las casas, sobre la estupidez de quienes guardaban papel sobrante junto a las estufas. La imprenta no discutía en voz alta. El propietario, un hombre mayor y no muy joven, anotó en un cuaderno cuántas hojas se habían llevado y señaló dos cosas extrañas: el papel fino y suave, con bordes importados, y las diminutas iniciales en la esquina de algunos grabados, que no se parecían a las locales. Las primeras dudas surgieron por el olor. El papel importado a veces olía a humedad marina y a tierra ácida de fábricas extranjeras. Por la noche, el propietario apagó la estufa, colocó una lámpara junto a la ventana y levantó los ejemplares restantes a la luz. A contraluz se veía una marca de agua, una corona decorativa con letras latinas, habituales en las fábricas de papel occidentales. En otra hoja se veía un emblema en miniatura de la fábrica de papel del Puerto del Norte. En la breve firma del artista, grabada con un buril, se adivinaba un nombre que ya se había visto antes en revistas satíricas extranjeras: un grabador adulto que convertía a los políticos en alegorías y hablaba del poder con el cuerpo, como símbolo, no como objetivo. No eran rumores, sino indicios técnicos. El agua, la fibra, la marca, la escritura del buril, el ancho de los márgenes, el formato del marco, la estructura de los trazos, donde el cuerpo se convertía en hipérbole. La investigación en el mundo tipográfico no huele a trueno, sino a polvo. El propietario sacó del armario los archivos de revistas occidentales, guardados como muestras de tipografías y dibujos. Allí yacían rostros adultos, convertidos en grotescos por los grabadores, barbillas largas como símbolo de terquedad, sonrisas estiradas como signo de adulación, espinillas delgadas con articulaciones de pájaro como insinuación de un poder que pierde su apoyo. Estas técnicas se diferenciaban de la pornografía clandestina, que se reproducía en papel barato sin marca y con nombres robados. En las hojas confiscadas se utilizaba la hipérbole política. El cuerpo era un instrumento, como corresponde al género de la sátira. En los cuadernos de farmacia se encontraban anotaciones sobre brotes de pánico moral tras series de caricaturas, pero junto a ellas había apuntes sobre resfriados, fiebres, debilidad por ayunos y ayunos interminables. La vida seguía siendo dura y, en este contexto, la imagen se convertía en una forma rápida de señalar como enemigo a quien resultaba molesto. Por la mañana, el tipógrafo se presentó en el lugar indicado en el inventario. Allí no daban explicaciones superfluas, solo repetían fórmulas: imprenta nociva, dibujo indecente, subversión de las costumbres. Él escuchaba esas expresiones como un contable escucha una suma, e intentaba captar el momento en que el documento distinguía el género de la infracción. Al mismo tiempo, envió a un aprendiz a un comerciante de papel, adulto y prudente,
para que aclarara el origen de los finos pliegos. Este señaló hacia los puertos del norte y dejó una breve nota. Parte del envío venía junto con revistas extranjeras que la aduana a veces retenía y otras dejaba pasar a cambio de un servicio. Cuando en la ciudad escaseaba el papel nacional, los impresores utilizaban el que tenían a mano. Esto explicaba el olor y la marca, pero no explicaba quién había tenido la necesidad de mezclar sátira política y pornografía en una misma bolsa. Mientras tanto, la ciudad exigía la verdad sobre la corte. El público la buscaba como un ungüento barato para el dolor de articulaciones. Rápido, ruidoso, con una etiqueta llamativa. No leía documentos oficiales, miraba la hoja que se podía llevar en el bolsillo. En un mercado así, la sátira se convertía instantáneamente en prueba. La grotesca, en la que se atribuía la desmesura a un dignatario adulto, se aceptaba como una confesión. La alegoría, en la que se representaba a una dama adulta como una figura emblemática, se tomaba por un retrato. Así, el mito devoraba el género. Y con la misma facilidad, el poder mezclaba la vulgaridad sincera con el dibujo político, para declararlo todo sucio y cerrar los puestos de una sola vez. En los cuadernos de la policía se escribía sobre prevención, en los monasterios sobre tentaciones, en los informes médicos sobre enfermedades venéreas en clientes adultos de burdeles, sobre fiebres en cocheros, sobre congelaciones en mendigos. La realidad era dura, pero se discutía más gustosamente no sobre el frío y las úlceras, sino sobre lo que se dibujaba acerca de quienes estaban más cerca del trono. El giro se descubrió en el propio libro de contabilidad de la imprenta. En la columna de ingresos figuraba un gran pedido de hojas ilustradas en papel fino, cuyo anticipo había pagado un comerciante con reputación de polemista sobre los beneficios del Estado. Su nombre era conocido en el círculo de nobles y escritores de oposición, a quienes les gustaba ridiculizar al poder. El pedido iba acompañado de una cláusula sobre la urgencia de la impresión y la necesidad de eliminar los residuos para que no llamaran la atención. Por las fechas, coincidía que este lote coincidía con la aparición de las imágenes confiscadas, y las iniciales en la nota de pago coincidían con la firma del contable de la casa comercial, que mantenía contacto con los libreros occidentales. No se trataba de una conspiración, sino de una combinación de dinero y papel. Un comerciante opositor encargó la impresión de una sátira política en papel importado. La imprenta la imprimió, los inspectores la confiscaron, y el público la convirtió en chismes. Ahora la imprenta se encontraba entre la espada y la pared. Por la difamación se enfrentaba al cierre, por la oposición, a una especial desavenencia. El propietario reunía pruebas metódicamente. Con una lupa, fijaba las marcas, transcribía las letras latinas, copiaba las firmas de los grabadores, comparaba el ancho de los márgenes y mostraba la coincidencia de los marcos y los trazos con las series occidentales. Traía a la mesa pruebas, hojas de encuadernaciones ajenas, compradas a libreros de viejo,
números de revistas con alegorías en las que los cuerpos eran símbolos de la corrupción del poder o la codicia de los ministros. En una ilustración, una bestia alegórica con melena se estiraba hacia copas y cajas con monedas, en alusión a la insaciabilidad de la corte. En otra, figuras adultas, separadas por un biombo, aparecían representadas como dos negociadores. Con tinta se resaltaba la frialdad de la mirada y los nudos en los cordones, en alusión al acuerdo y su precio. La lujuria en estas imágenes no era el objetivo, sino un instrumento retórico. Y quienes leían revistas occidentales sabían interpretarlo. Mientras se producía el enfrentamiento, las oficinas de control discutían el estado de ánimo. Señalaban el aumento de las ventas de folletos de contenido indecente y exigían que se intensificara la presión sobre las imprentas, las tiendas y los almacenes. Algunos proponían actuar con dureza, pero era arriesgado. Occidente vigilaba la prensa interna y cualquier quema ruidosa se convertía en correspondencia. Por eso, el procedimiento era más breve que el golpe. Amenaza de cierre, inspección repentina, incautación de parte de la maquinaria, multas, prohibición de aceptar nuevos pedidos. La imprenta se vio sometida a esa prohibición y contaba los días que le quedaban de vida. Los trabajadores adultos regresaban por las noches a sus frías habitaciones, calentaban las manos sobre las brasas y escuchaban a los vecinos comentar los nuevos rumores. El médico del barrio anotaba en las fichas médicas la tos por el humo, los ojos irritados por el hollín y el insomnio laboral de los impresores. La parte física de la censura se manifestaba así. El miedo quitaba el sueño, el humo estropeaba la respiración y el frío entumecía las articulaciones. El abogado propuso no una emoción, sino un procedimiento. Exigir un peritaje del origen del papel y del dibujo, mostrar la marca extranjera de la fibra, presentar las firmas de los grabadores, demostrar el carácter publicitario de las imágenes. En esta sequedad estaba la esperanza. A los tribunales les gustaba distinguir el género de la infracción cuando se les llevaba un caso. El comerciante opositor desapareció, como desaparecen aquellos que utilizan la maquinaria y el riesgo ajenos. Quedaron sus pagos y sus registros contables, donde los anticipos pasaban por intermediarios con conexiones occidentales. En los interrogatorios, este rastro se calificaba de comercial y no de político, porque así era más tranquilo. Pero en el contexto de la Casa de la Suciedad, cualquier rastro comercial se convertía en un arma. Paralelamente, la calle seguía exigiendo la verdad. En los salones se contaban los detalles de las ejecuciones de años pasados como una lección moral. En las tabernas se oían llamamientos a acabar con el desenfreno. En las ferias, los vendedores prometían en voz alta imágenes reales para vender sus productos de papel. Los ciudadanos, adultos y cansados del invierno, preferían comprar lo brillante a lo gris. Les dolía la espalda, tenían la cartera vacía, les oprimía el pecho, y en ese estado, la imagen les daba un golpe ligero que sustituía a la conversación sobre impuestos, suministros y deudas.
Los médicos escribían sobre fiebres y agotamiento, pero nadie leía esos artículos en las plazas. Allí leían la burda leyenda debajo del grabado y tomaban el símbolo por un hecho. El mito cobraba fuerza, el documento se quedaba atrás. Y, sin embargo, el documento encontró una rendija. El examen del papel resultó aburrido. Se sostenía la hoja a contraluz, se contaban las fibras, se comparaba el dibujo de la marca de agua con el catálogo de las manufacturas importadas. En las hojas confiscadas se encontró la marca de una fábrica occidental con iniciales latinas, bajo la cual no trabajaba ninguna fábrica de papel local. Los expertos, maestros adultos del taller, lo anotaron en un informe seco. Luego compararon las firmas de los grabadores. En varias hojas se adivinaban las iniciales de artistas que llevaban mucho tiempo publicando en revistas satíricas extranjeras. Y el carácter del trazo y la estructura de las alegorías coincidían, al mirarlas con lupa, con los modelos aprobados. No se trataba de una justificación de la obscenidad, sino de una división de géneros. La sátira política como alegoría y la pornografía como mercancía para la excitación son entidades diferentes. La primera describe el poder a través del cuerpo como símbolo. La segunda comercializa el cuerpo como objetivo. En la reunión en la que se decidió el destino de la imprenta, no hubo discursos grandilocuentes. Se pasaban hojas, se leían actas, se comprobaban marcas. El representante de la Cancillería insistía en el daño. El representante del taller recordaba el origen del papel. El abogado repetía que la ausencia de firma local y la presencia de un membrete extranjero en el paquete de revistas indicaba la importación del género satírico, y no la producción de obscenidades. Los jueces eran personas adultas, cansadas de las inundaciones, las sequías y las cuentas pendientes, y les resultaba más familiar la palabra procedimiento que la palabra escándalo. Sin embargo, la demanda de la multitud por la verdad, que se manifestaba en forma de peticiones, gritos en las tiendas y susurros en las tertulias, era abrumadora. Esta demanda no era un ansia de verdad, sino un ansia de una explicación sencilla de una vida complicada. La solución surgió de un compromiso. Las hojas se marcaron como sátira política, con indicación de origen extranjero. Se impuso una multa a las imprentas por descuido al realizar el pedido, y se prohibió temporalmente aceptar dibujos anónimos en papel fino importado. La pornografía seguía estando prohibida y se castigaba, y esto se anotó por separado para que no se volvieran a mezclar los géneros. En el registro quedó la frase: parte de lo incautado fue devuelto con la anotación de carácter periodístico. Las tiendas se volvieron más tranquilas, no porque todos se hubieran convertido, sino porque el documento separaba la sátira de la obscenidad, y los cazadores de escándalos tuvieron que trabajar con más cuidado. El mito de los escándalos probados no desapareció, sino que se convirtió en un rumor. La imprenta se salvó del cierre. Las máquinas sobrevivieron al invierno y la primavera. Los maestros volvieron a los encargos sencillos. Calendarios, instrucciones, anuncios sobre la llegada de leña y pescado. El propietario conservó la carpeta con muestras de signos y firmas de grabadores.
como un carpintero guarda su escuadra y su plomada. Sabía que esa carpeta era más importante que un discurso apasionado. Cuando volvieran los hombres de gris, no mostraría emoción, sino disciplina. En los patios vecinos seguían diciendo que arriba había corrupción, y esas palabras calentaban las tardes, porque es más fácil hablar de la cama ajena que del propio deber. El médico seguía diagnosticando los síntomas de los adultos que soportaban las frías noches y el duro trabajo, y escribía que el insomnio de los impresores no solo estaba relacionado con el humo y el café, sino también con el miedo a las inspecciones. Aquí no hay ganadores, hay campos divididos, la sátira política por un lado, la pornografía por el otro, y entre ellos el tribunal y la prensa como instrumentos de distinción. El mito de la veracidad de los escándalos sobrevivió, pero perdió el respaldo del documento. El documento que afirmaba que las hojas eran un género satírico de origen extranjero se convirtió en el apoyo de aquellos que trabajan con las manos y no con la voz. El poder mantuvo la prohibición de la indecencia y reforzó el control habitual, pero perdió la cómoda porra con la que golpear cualquier dibujo. El público no obtuvo la verdad sobre la corte, sino una aburrida clasificación. Pero en ese aburrimiento estaba la salvación. Sacaba la conversación del dormitorio al patio de la Cancillería, donde el papel huele a polvo y no a fuego. Después, todo parecía normal. El almacén volvió a recibir los delicados pies, pero ahora cada uno se revisaba a la luz. Los maestros aprendieron a distinguir la fibra, como un farmacéutico distingue las hierbas. A los comerciantes sin nombre se les daba la vuelta en la puerta. En los informes se mencionaba con mayor frecuencia la importación de revistas políticas y, junto a ello, la multa por intentar vender material indecente bajo la apariencia de sátira. Los alumnos pasaban menos noches en vela, pero el miedo no desapareció. El miedo dura más que el procedimiento. En los talleres dejaron de reírse abiertamente del poder y dejaron de temerlo en voz alta. Quedó la delgada línea del oficio: recopilar datos, separar géneros, mostrar que la alegoría no es una invitación al vicio, sino una forma de nombrar el vicio del poder. El público, adulto y cansado, encontró un nuevo tema de conversación: los precios del pan y la leña, y solo de vez en cuando volvía a las hojas enrolladas para comprobar si la verdad había regresado de forma brillante. Esta crónica suena como la confesión del papel. En ella no hay lugar para gritos directos ni disputas públicas. En ella hay un trabajo obstinado de mirar a la luz, contar los hilos, reconocer la firma, guardar catálogos de signos y llevarlos a la mesa del tribunal. El poder sigue amando las fórmulas. Los censores siguen pasando más a menudo de lo necesario. Y el mercado sigue comprando lo ruidoso y lo barato. Pero allí donde la imprenta pudo mostrar la marca de una papelería ajena y el nombre de un grabador adulto de un puerto lejano, el mito se debilitó, como se debilita el humo en una ventana abierta.
Y aunque las casas siguen oliendo a carbón y humedad, aunque la gente sigue enfermando y cansándose, la posibilidad de llamar al género por su nombre hace que el aire sea más cálido. No es una victoria, es un método de supervivencia. Sostener la hoja en las manos de manera que se vea no solo la imagen, sino también la fibra. Y si la próxima vez se colocan nuevas hojas sucias sobre la mesa, la imprenta ya tendrá la costumbre de preguntar no quién se ríe, sino qué marca hay en el papel y qué mano sostenía el cuchillo. Entonces la política dejará de esconderse detrás de la cama, y la cama dejará de servir como porra. Así nace una pequeña pero obstinada diferencia, por la que los maestros se han acostumbrado a leer la luz, y no solo las palabras. El papel es pesado y ruidoso, se coloca sobre la mesa y obliga a caminar por los mismos lugares sin desviarse. Esta secuencia seca se repite, convirtiendo el oído en una línea y la línea en acción. La memoria de la época se convierte en un oficio de verificación, donde se distingue la firma del eslogan. Los cuerpos no se han vuelto más felices, pero están más protegidos por la frontera de la palabra y el juicio. El miedo se ha trasladado del susurro al procedimiento, y el procedimiento se ha convertido en rutina. La economía ha dejado de esconderse tras la predicación y ha salido a la luz en los libros de ingresos y gastos. La Carta del Poder ha aprendido a distinguir el rumor comercial de la campaña controlada. El oficio de la imprenta resultó ser más fuerte que la hermosa amenaza cuando lo rige la norma. La hoja ya no pertenece a una sola corte. La ley la ha numerado. En esto reside la honestidad práctica. No es el consuelo, sino el orden. No es el milagro, sino la repetición del paso.